Hola, qué alegría encontrarnos una vez más en este espacio de reflexión y fe. Hoy quiero compartir con ustedes uno de los salmos más conmovedores y llenos de esperanza. El Salmo 41 es una oración que surge desde la fragilidad, desde el lecho del enfermo, pero que se eleva con una fuerza increíble hacia la confianza en Dios. Acompáñenme en este viaje a través de sus versículos para descubrir la profunda enseñanza que guarda para cada uno de nosotros, especialmente en los momentos de debilidad y prueba. El Salmo comienza con una bienaventuranza, una declaración de felicidad que puede parecer sorprendente dado el contexto. Dice así: dichoso el que piensa en el débil y pobre. El Señor lo librará en tiempos malos. ¿No es maravilloso? Antes de pedir por sí mismo, el salmista nos recuerda la importancia de la compasión. Nos enseña que la bendición de Dios se activa cuando nuestro corazón se inclina hacia los necesitados. No se trata solo de dar dinero, sino de pensar en ellos, de tenerlos presentes, de empatizar con su sufrimiento. Y la promesa es poderosa aun cuando lleguen nuestros propios tiempos malos. El Señor mismo será nuestro libertador. Esta promesa se despliega en el siguiente versículo. El Señor lo protegerá, le dará vida y felicidad en la tierra, y no lo abandonará al capricho de sus enemigos. Aquí vemos la protección integral de Dios. No solo nos libra del peligro, sino que nos da vida en abundancia, una vida llena de propósito y alegría, incluso en medio de las dificultades. Y qué consuelo saber que no seremos entregados a la voluntad de quienes nos desean el mal. Es una armadura divina que nos rodea, tejida con la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Ahora, el salmista nos lleva directamente a la escena de su sufrimiento. El Señor le dará fuerzas en el lecho del dolor, convertirá su enfermedad en salud. Esta es una de las promesas más hermosas de toda la Escritura para quienes se enfrentan una enfermedad. Dios no siempre quita la cama del dolor de inmediato, pero promete darnos fuerzas en ella. Nos sostiene cuando nuestras propias fuerzas se agotan. Y la promesa final es de transformación. Él puede convertir la enfermedad en salud. Esta no es solo una sanidad física, sino una restauración completa del ser. Es la mano de Dios que interviene directamente en nuestra aflicción para traer alivio y renovación. Después de establecer estas verdades, el salmista finalmente eleva su propia petición personal con una humildad que desarma. Yo he dicho: Señor, tenme compasión, cúrame, aunque he pecado contra ti. Él no se presenta como alguien perfecto o merecedor. Reconoce su propia fragilidad y su pecado, pero no deja que eso sea un obstáculo para acercarse a Dios. Al contrario, lo usa como un argumento para la misericordia. Su lógica es: Señor, soy débil, he fallado, por eso mismo necesito tu compasión y tu sanidad más que nadie. Esta es una lección fundamental. Nuestra imperfección no nos aleja de Dios, sino que nos califica para recibir su gracia. Pero el sufrimiento del salmista no es solo físico. Hay un dolor emocional profundo, causado por la maldad de quienes lo rodean. Describe cómo sus enemigos se alegran de su desgracia. A mis enemigos me desean lo peor. Cuando morirá y se perderá su recuerdo, es la cruel realidad
de la malicia humana. Cuando estamos en nuestro punto más bajo, a veces es cuando las críticas y los malos deseos de otros se hacen más evidentes y dolorosos. La hipocresía también se hace presente. Vienen a verme y no son sinceros, guardan en su memoria todo lo malo y al salir a la calle lo dan a saber. Imaginen el dolor. Personas que aparentan preocupación, que entran a tu habitación con una sonrisa falsa, pero en su interior están recolectando chismes y motivos para criticarte. Apenas se dan la vuelta y ya están esparciendo veneno, tergiversando la realidad, juzgando y condenando. Este tipo de traición duele a veces más que la propia enfermedad. El salmista continúa describiendo cómo estos rumores se convierten en un juicio popular a los que me odian, se juntan y hablan de mí. Piensan que estoy sufriendo por mi culpa y dicen, su enfermedad es cosa del demonio, ha caído en cama y no volverá a levantarse. Es la terrible tendencia humana a buscar culpables, a simplificar el sufrimiento ajeno con explicaciones fáciles y crueles. En lugar de ofrecer consuelo, le arrojan la carga de la culpa. Le dicen que su mal es un castigo, una maldición de la que no se recuperará. Esta es una guerra espiritual y psicológica que se libra en el lecho del enfermo. Y el golpe más duro, el más personal, llega en el siguiente versículo, aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, se ha vuelto contra mí. Esta es la traición, en su forma más pura y dolorosa. No es un enemigo declarado, sino el amigo íntimo, el confidente, aquel con quien compartió el pan, símbolo de comunión y lealtad. Este versículo es tan profundo que Jesús mismo lo citaría en la última cena para referirse a la traición de Judas. Nos muestra que el sufrimiento de David fue un eco profético del sufrimiento del Mesías, y nos consuela saber que Jesús entiende perfectamente este tipo de dolor. Pero justo en este punto de máxima desolación, cuando parece que todo está perdido, la fe del salmista resurge con una fuerza impresionante. Su mirada se aparta de sus enemigos y de su traidor, y se vuelve a fijar en Dios. Pero tú, Señor, tenme compasión, haz que me levante y les dé su merecido. Aquí no vemos un simple deseo de venganza. La frase les dé su merecido en el contexto original se puede entender como les responda o les pague conforme a sus obras. Es un clamor por justicia divina, por vindicación. Es el deseo de que Dios lo levante para demostrar que sus enemigos estaban equivocados, que Dios sí está con él. Y aquí viene la clave de su confianza. En esto conoceré que te he agradado en que mi enemigo no cante victoria sobre mí. La señal de la aprobación de Dios, para el salmista, no es la ausencia de problemas, sino la victoria final sobre ellos. Es saber que, aunque el enemigo ataque, critique y traicione, no tendrá la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Si Dios no permite que el enemigo celebre una victoria definitiva sobre nosotros, esa es la prueba de su favor y de su amor. El Salmo concluye con una poderosa declaración de fe y seguridad en la presencia de Dios en cuanto a mí, que he vivido una vida sin tacha. Tómame en tus manos, manténme siempre en tu presencia. Después de haber confesado su pecado, ahora apela a la integridad general de su vida. No dice que sea perfecto,
pero sí que su intención ha sido caminar rectamente, y su mayor anhelo no es solo la sanidad física o la vindicación ante sus enemigos. Su deseo más profundo es ser sostenido por Dios y vivir para siempre en su presencia. Ese es el verdadero destino, la verdadera sanidad, la verdadera victoria. Y como broche de oro, el Salmo se cierra con una doxología, una explosión de alabanza que parece añadida para marcar el final de la primera sección del libro de los Salmos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, ahora y siempre. Amén, amén. Desde el lecho del dolor, desde la traición y la angustia, la oración termina en una alabanza eterna. Es la victoria de la fe sobre las circunstancias. Es la afirmación de que, sin importar lo que estemos viviendo, Dios es digno de ser bendecido por los siglos de los siglos. Este salmo nos enseña a ser compasivos, porque nuestra compasión hacia otros activa la misericordia de Dios para nosotros. Nos enseña a ser honestos en la oración, reconociendo nuestra debilidad y pecado. Nos enseña a perseverar cuando enfrentamos no solo la enfermedad física, sino también la traición y la calumnia. Y, sobre todo, nos enseña a poner nuestra esperanza final, no en la sanidad o en la vindicación terrenal, sino en la promesa de ser sostenidos por Dios y vivir para siempre en su gloriosa presencia. Si hoy te encuentras en un lecho de dolor, si te sientes traicionado, si las voces a tu alrededor te acusan y te desaniman, haz tuya esta oración. Clama a Dios con confianza, pídele compasión, pídele sanidad, pídele fuerzas y aférrate a la promesa de que tu enemigo no cantará victorias sobre ti. Tu vida está en las manos de aquel que convierte la enfermedad en salud y que nos mantiene en su presencia para siempre. Gracias por haberme acompañado en esta profunda reflexión sobre el Salmo 41. Espero que sus palabras hayan traído consuelo y fortaleza a tu corazón. Si este mensaje te ha sido de bendición, te invito a compartirlo con alguien que pueda necesitarlo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos encuentros. Que la bendición del Señor, el Dios de Israel, esté contigo ahora y siempre. Nos vemos en el próximo video.